Hola a todos jóvenes, bienvenidos a conocer una casa muy interesante. En esta serie estamos viendo casas pequeñas, casas de 6 metros, de 5 metros, de 4 metros de frente. Esta es una casa de 5 metros de frente. Estamos dentro de un fraccionamiento privado en la ciudad de Morelia. Y es bien interesante cómo 5 metros pueden resolverse de maneras muy distintas. Esta es una casa que tiene 3 habitaciones. Vamos a conocerla, fíjense. ¿Cómo resuelven? De hecho, el conjunto de las casas no se ve nada mal. Logran generar un poco de volumetría, ¿no? Si lo vemos en las fachadas, este juego de los balcones y la pieza de la derecha le ayuda, ¿verdad?, a la proporción. Los recubrimientos en las fachadas es cuestión de gustos, ¿verdad? Hay quien les gusta, hay quienes no, pero no podemos dejar de notar que resalta, ¿verdad? Que resalta, porque si todo fuera de un solo color, quizá tendría menos movimiento las fachadas. Bueno, ya depende de cada quien. ¿Ustedes qué opinan? Fíjense cómo hay distintos prototipos, ¿no? Tenemos un prototipo donde las cocheras se techan completamente y un prototipo más sencillo en donde las cocheras quedan completamente descubiertas. En 5 metros te pueden caber 2 coches, como pueden ver aquí, hasta 3. Entonces los 2 coches quedan pegados. Gracias a que no tenemos muros en los laterales, es más fácil poder salir del auto. Obviamente queda poco espacio entre el coche y el límite del terreno, pero como podemos ver, cuando son coches un poco más compactos, sí caben. Entonces en 5 metros puedes tener cochera para 2 autos. ¿Dónde arranca la casa? Despegado del machuelo de la calle, la casa empieza a los 5 metros. Entonces ya con 5 metros cabe un coche estacionado. Si se fijan, quizá salió un poquito, ¿verdad?, de la parte delantera, invadiendo la banqueta, pero creo que es algo relativamente normal, porque en estos terrenos se tiene que aprovechar al máximo. Entonces, si tú le quitas 1 metro más de cochera, se lo vas a quitar a la casa, ¿verdad? Entonces le vas a quitar el espacio donde realmente lo necesitas. ¿Cómo se la imaginan? Muy bien, vamos a conocerla. Ingreso al centro. Recuerden que los ingresos al centro son muy eficientes porque nos ayudan a dividir por zonas. Y las escaleras siempre van a ser la parte fundamental en la distribución de cualquier edificación de varios niveles, porque es la que nos articula como una columna vertebral los distintos huesos del cuerpo de la arquitectura. Fíjense bien. Distribución central. Abrimos la puerta y se genera este gran pasillo central, ¿verdad?, que nos va dividiendo por zonas. A la derecha, la cocina, ventilándose hacia un patio de la parte posterior, que vamos a ver que cuando tenemos una recámara en planta baja, como en esta casa, los patios se vuelven pequeños. Pero me parece que en este caso está bien resuelta, fíjense. Baja un poquito la luz porque no se jugó con tantas ventanas. Entonces, aquí creo que lo que no ayuda mucho, los voy a dejar que adivinen. Así es, son los muebles. Muebles muy grandes como estos, muy anchos, con cojines grandes o abultados, da la percepción de que el espacio es más pequeño, ¿verdad? Pero cuando tenemos mobiliario más esbelto, más delgado, como las patas de esa mesa, pasa desapercibido y se siente más el espacio. Aquí estamos en el área de sala, comedor. Utilizando los 5 metros totalmente del terreno, se queda sala, comedor, ventilándose a dónde. Siempre tenemos que estar pensando hacia dónde iluminamos nuestros espacios. En este caso se ilumina toda la parte de la planta baja al frente, ¿verdad?, a través de esta ventana. ¿Quién sabe por qué no habrán dejado otra? Porque al final se trata de iluminar correctamente. Eh, Porque pareciera que no es suficiente, ¿verdad? Si yo apago las luces, se va a ver un poquito más oscuro. Sin embargo, tenemos algo de luz natural ingresando a través de este cubo, ¿no?, de esta doble altura que le permite iluminar cenitalmente el espacio, lo cual también queda agradable. Y otra cosa agradable es la altura, fíjense. Tenemos una altura
de 260. Entonces ya 260 se siente esto amplio. Ok, la escalera en el centro, espejeándose con la cocina. La cocina queda bastante bien. Se aprovechó esto. Se genera aquí una pequeña columna, probablemente de apoyo, que nos ayuda a generar la barrita. Otra contrabarra que después añadieron probablemente los propietarios de la casa. Y la cocina, en una buena L, ¿qué dimensiones tiene? 290, bastante bien, bastante generoso. 290, 290 por 1,60. En 1,60 cabe perfectamente los 60 centímetros de la cubierta y te queda 1 metro aquí para caminar, poderte mover, poder trabajar correctamente. Yo aquí lavo mis platos, los seco, parto la fruta, parto la comida, preparo, guardo. O sea, tengo espacio, las cosas no están pegadas, ¿no? No hay que dejar pegada la estufa del refrigerador, la estufa de la tarja. Hay que darle a cada cosa su espacio. Y la ventilación de la cocina es hacia este patio. La clave de las casas es la forma en la que se articulan los patios para ventilar los espacios interiores, las piezas interiores, las habitaciones. Entonces, este patio respeta el mismo eje de la cocina, o sea que va a medir 1,60 por 2,80, casi 3 metros. Ahorita lo vamos a ver. Las recámaras en planta baja siempre son un tema, pero me parece que aquí quedó mejor resuelto. La escalera le da mucha amplitud gracias a la doble altura. El espacio debajo de la escalera siempre es complicado aprovechar, pero aquí muy bien hacen una pequeña bodeguita. Se genera un vestíbulo, cosa que se agradece porque nos lleva hacia el medio baño de la casa, pero que a su vez, como tenemos una recámara en planta baja, es baño completo, fíjense. Lavamanos a la derecha, vamos a ver qué dimensiones tiene ese baño. 1,74, 1,74, bastante bien, y en el otro sentido, 1,18, y fíjense cómo ocultaron la taza perfecto. El sanitario quedó muy, muy oculto, justo debajo de la rampa de la escalera. Aprovecharon muy bien el espacio. Esta distribución es bastante buena, ¿eh? Porque el baño de la planta baja se siente amplio, cómodo. Tiene una ventilación por extracción mecánica. Para los que no sepan, es un extractor, ¿verdad? Que succiona el aire y lo expulsa muchas veces en las azoteas. Entonces este baño queda bastante cómodo. No se siente que está debajo de la escalera porque solamente queda la taza debajo de la segunda rampa. Y al pasillo lo estás iluminando a través de esta puerta de aluminio que nos lleva hacia el cuarto de lavado. El cuarto de lavado, fíjense cómo tiene su lavadora, su patio. Es importante. Los cuartos de lavados son importantes. Entonces, fíjense, el patio de servicio no es tanto, que de hecho está mejor trabajado que en otras casas que hemos visto. Nos ayuda a ventilar, iluminar la cocina. Fíjense, es un patio que trabaja bien. Ilumina y ventila la cocina, el pasillo hacia la habitación, quizás hasta un poquito del baño, ¿verdad? Los aromas pueden salir aquí rápidamente. Y la recámara de la planta baja. Otra vez, acuérdense de las medidas. O sea, el patio está midiendo aproximadamente 1,70 por 3,70. Ah, 1,70 por 3,70, ¿eh? Interesante cómo le ponen aquí este pedazo de pasto sintético, pues para que se sienta como un patio, ¿verdad? Entonces, 3,70 por 1,70. Y es largo porque es más grande que la recámara, ¿se fijan? Porque está utilizando el espacio del pasillo. Una muy buena planta. La recámara no está nada mal, gracias otra vez al diseño de mobiliario. Fíjense cómo aprovechan. Cuando no tienes mucho espacio, tienes que ser creativo. Cuando tienes muchos límites, tienes que ser creativo. Tengo una frase que dice, la necesidad genera la invención. Si no necesitas nada, es raro que te pongas a proponer algo. Entonces,
Como tenemos 260 por 280, aprovechan y generan ese closet. Ese closet que le hacen el hueco para la cama, al mismo tiempo sigues teniendo espacio para almacenamiento, y eso permite que la cama aproveche los 280 que tiene la recámara y que te quede buen espacio aquí para caminar, ¿verdad? Porque si la cama estuviera pegada al muro, vamos a decir que la cama estuviera acomodada en este sentido, con ese muro como cabecero, tendrías aquí muy poco espacio para caminar. Entonces creo que lo resuelven bien. En casas un poco más grandes, creo que hay formas más eficientes de resolver un closet con una cama. Pero en espacios así de pequeños, tiene que uno ser creativo y esta es una muy buena solución porque tienes la cama, tienes el closet y tienes un espacio todavía para un pequeño mueble adelante. Quizá un escritorio te quedaría muy, muy apretado, pero tienes buena iluminación, fíjense. Aquí sí dejaron una muy buena ventana. Entonces, bien resuelta, ¿eh? Bien resuelta está esta distribución. Espero que les sirva, jóvenes. Regresamos. Otra vez estamos en el pasillo central. ¿Cuánto mide el pasillo central? Ahora les digo. 95 centímetros. 95 centímetros. Este muro tiene una distancia de 5.90 hacia el eje de la puerta principal. Yo creo que se sentiría mucho más amplio con un poquito menos de muebles. Una silla sobra, una mesa sobra, esa banca sobra. Ese mueble quizá es importante porque no hay espacio para el microondas en esta parte, entonces hay que resolverlo. Quizá trabajarlo un poquito, pero no está mal. No está mal. O sea, la casa realmente se siente amplia. Ya saben que yo les quiero transmitir buenas distribuciones para que puedan servir en estas casas más compactas. Y fíjense, la escalera central, vamos a ver cómo nos articula. Cuando tenemos una recámara en planta baja, en planta alta va a haber dos recámaras. Aquí se genera un gran espacio. Me gusta mucho cómo juega la casa con los tragaluces. En el baño de la recámara principal hay un gran tragaluz que se siente muy, muy iluminado. Fíjense, el cubo de la escalera mide 260. Y aquí la clave de esta escalera son dos cosas. Fíjense cuántos escalones hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Este es el truco de esta escalera, que le comen un pedacito a la losa. No lo recomiendo cuando tienes más espacio, pero cuando no tienes que resolver las cosas de alguna manera. Está bien, está bien. Es una solución, porque la otra solución hubiese sido hacer peraltes de los escalones más altos o reducir el ancho de las huellas. Pero me parece que no se resuelve nada mal. ¿Por qué? Porque todavía tienes una distancia suficiente de pasillo, fíjense. Tienes 88 centímetros, 90 centímetros sin el zoclo, que ya es un pasillo aceptable. Y este pasillo nos lleva a la recámara principal adelante y a una recámara secundaria atrás, con un baño al centro, que parece que este eje se repite del eje de la cocina y del eje del patio. ¿Se fijan? Porque la recámara de la parte de atrás está justo arriba de la recámara de abajo. La diferencia es la dimensión, ¿verdad? Es más grande esta recámara. ¿Por qué creen que es más grande? Ajá, porque ya no tiene baño, exactamente. No tiene el baño y en su lugar tiene un closet. Queda muy bien, queda muy amplia de hecho, porque no está justo al centro del eje. Ganas un poquito más, bueno, tienes lo mismo en este sentido, 285, pero en el otro sentido debes de tener más. De hecho, eso es una cama king size, ¿eh? Ahí está. Y con esto también compruebo mi teoría. La cama king size necesita mínimo 320. Fíjense, 320.
320 es la medida óptima para tener una cama king size, porque te quedan espacios. La cama king size, recordemos que mide 2 por 2. 2 por 2, es un gran cuadrado. Entonces, la distancia que nos queda entre la cama y los costados es clave para que se sienta cómoda la cama y que te puedas bajar cómodamente de ambos lados. Si se fijan, de un lado había 70 y en este lado hay 55. Entonces, en promedio, tener 60 centímetros de cada lado para salir o para entrar a mi cama es lo óptimo. Y al mismo tiempo te quedan puertas, que luego esto es bien importante, que la puerta del closet pueda abrir cómodamente sin estar chocando directamente con el colchón de la cama, ¿verdad? Entonces siempre cuando estén diseñando sus closets, consideren, ¿verdad? Que las puertas no sean muy grandes, porque si son puertas grandes, 70 centímetros, ya estaríamos chocando casi con la puerta. Por eso, de hecho, yo creo que acomodaron esta cama un poquito hacia la derecha para tener un poco más de espacio de este lado, justamente por el tema del closet, ¿verdad? Pero es una muy buena recámara. Regresamos al distribuidor. El baño cuadrado. Yo les he dicho varias veces que la distribución de un baño cuadrado, para mí la mejor, es cuando abres la puerta. ¿Qué les parece mejor? ¿Qué prefieren cuando abren la puerta de un baño? Abrir la puerta y ver el sanitario, o abrir la puerta y ver el lavamanos. Me parece 1000 veces mejor abrir la puerta y ver el lavamanos, porque generalmente tienes el reflejo del espejo, ¿verdad? Entonces, el espejo te genera esa doble amplitud. Entonces, en este caso, yo creo que pudieron haberlo hecho un poquito mejor, colocando el lavamanos de frente, el sanitario a la derecha y la regadera en el mismo lugar. Vamos a ver las dimensiones de este baño cuadrado. 1,71 por 1,82. Funciona muy bien, ¿eh? Fíjense bien. ¿La puerta cuánto mide? La puerta mide 85 centímetros. Entonces, mi puerta de 85 menos jamba va a medir 80 o 78. Entonces, respeta espacio para que no choque la puerta con el sanitario y mucho menos con el lavamanos, porque el sanitario mide alrededor de 60 centímetros de largo y el lavamanos mide menos, ¿no? Este puede medir 50, 60 centímetros. Vamos a ver cuánto tiene este. 48 centímetros. Que justo esta medida es la que me parece incómoda para esta distribución, porque como tienes el lavamanos muy cerca de la puerta de la regadera, tienes 57 centímetros, pues. Entonces ahí se genera ya un espacio un poquito apretado. Del otro lado, el lavamanos tendrías mucha más distancia porque no tienes el cancel de lavamanos enfrente de ti, lo tienes por un costado. Que allí la otra recomendación es que el lavamanos nunca toque la puerta de vidrio, lo que decimos. Las cosas necesitan su espacio para que funcionen bien, como las parejas. Entonces, si despegas el lavamanos aproximadamente 5 centímetros, con 5 centímetros puede caber la mano para poder yo limpiar el costado de mi mueble de baño y no estar chocando con el vidrio, ¿no?, de la puerta de la regadera. Estas puertas de vidrio se abren así, se abren con estas corredizas hacia los extremos. La regadera mide 80 por 95, queda bien, espacio óptimo para ducharte. Entonces es un buen baño en cuadrado, distribución cuadrada. Y de este lado ya tenemos la recámara principal. La recámara principal vuelve a ser generosa, ¿se fijan?
cabe muy bien la cama king size. Tenemos espacios de cada lado. Aquí aprovechan con el juego de la fachada. ¿Se acuerdan ese volumen que teníamos en el frente que les decía que les daba movimiento a la fachada? Es justo esto. O sea, esos volúmenes se generan a través de estos muros en grapa que después llegas y colocas un closet. Eso te da una profundidad que después puedes utilizar como un balcón, ¿verdad? Este es un balcón de 1 metro, no es muy grande, quizás está un poquito menos, pero ya ese metro ya te da otra vista completamente a la fachada de tu casa. Entonces, vale mucho la pena que siempre estemos jugando con la profundidad de los closets en las fachadas. Fíjense, entonces la casa en este sentido, la recámara tiene 3 por 350, queda perfecto. Quizá un poquito menos en ese punto en donde está la mocheta, pero queda 3 por 350. Fíjense bien todo lo que cabe. ¿Qué distancia hay entre la cama y el closet? Hay otra vez 74 centímetros. Cabe el buró. Del otro lado hay un poco más, ¿verdad? Porque aquí hay 350, a diferencia de la recámara secundaria. De este lado aquí ya hay casi 1 metro entre la cama y el closet. Queda súper cómodo. Seguimos con los 2,60 metros, lo cual hace que la casa se sienta amplia. El 2,60 es un muy buen número para la altura de piso terminado a techo. Queda muy, muy bien. Fíjense cómo la puerta no tiene ningún problema. Cuando se abre, tiene un buen muro que la respalda, ¿verdad? Como el buen barrio. Entonces, abres la puerta, la respalda su muro y queda libre la otra puerta para poder acceder sin necesidad de tener que cerrar una puerta, ¿verdad? El flujo, acuérdense bien del flujo. Tenemos que permitir que siempre en lo que diseñemos el flujo fluya, ¿verdad? Que el flujo corra libre, no interrumpir el flujo de las personas que habitan nuestros espacios. Y de este lado el baño era lo que les decía. Fíjense qué bonito es la gran entrada de luz, bastante generosa. Este tragaluz, les voy a decir cuánto mide. Mide aproximadamente 70 centímetros, está muy grande. Pero gracias a que tiene un cristal satinado, no se siente tan mal, ¿eh? Hoy es un día nublado y la luz es difusa. No sé cómo se siente en un día soleado, pero aquí se siente bien. Y el baño de la recámara principal, fíjense cuánto ya tienes en el otro sentido. Este ya está hasta un poquito sobrado, 1,48. Y digo sobrado porque vean la distancia que hay entre la taza y el muro. Con 60 centímetros aquí podría ser suficiente espacio para caminar. Ahí es donde yo ya me pongo a pensar. ¿Le habría dado esos 10 centímetros a la recámara? Yo creo que sí. A mí esos 3,10 me encantan. Si hubiese sido 3,20, la medida perfecta de una recámara en el sentido de frente a la cama es 3,20. En mi experiencia es 3,20. Y si les podría decir la recámara mínima óptima, 320 por 320, porque te cabe una king size y te cabe un escritorio. O sea, este escritorio con 20 centímetros más funciona perfecto, porque es un escritorio muy pequeñito. Si lo analizan un poco, pues es un escritorio de 40 centímetros. Entonces, se logra la función, tienes el escritorio, pero 20 centímetros te caben, excelente. Pero en casas compactas, terrenos de 5 metros como este, yo creo que se resolvió bien. Pero yo sí le hubiera dado esos 10 para acá. Yo no tengo problema. Porque aquí me sobran, ¿se fijan? Aquí sobran. En el otro sentido, el baño tiene 2,95, está muy generoso. Si estuviéramos en Argentina o en España, hasta cabe un bidet con un mueble de baño un poco más compacto. Este lavamanos lo resuelven bien. 90 centímetros por 50 centímetros. 90 por 50. Y la regadera de ancho,
1,04 m de espacio de espacio del sanitario, que luego es bien importante porque luego no caben las papeleras, 97 centímetros. Esos 97 están sobrados. Pueden ser 90 sin ningún problema. 90 centímetros te caben muy bien. Por eso es bien importante jugar con las medidas exactas, para no desperdiciar nada. O sea, prefieres tener un mueble de baño un poquito más grande, ¿sabes? 10 centímetros más grande, que le permite a tu mujer, a tu pareja, tener más productos, o a ti, ¿verdad? Guardar ahí tus cremas, lo que necesites, en lugar de tener un espacio vacío que no ocupas. Es a lo que voy. Por eso es bien importante conocer las medidas. O sea, la buena arquitectura que ustedes conocen aquí en el canal no desperdicia nada, absolutamente nada. ¿Qué les pareció, jóvenes? Es una muy buena distribución, la verdad. 5. Ahora, la pregunta sería, ¿cuánto mide, verdad? ¿Cuánto mide de largo? Este espacio mide 1,56. Si alguien quiere hacer la planta, fíjense. De la puerta de la recámara principal al muro perimetral hay 5,68. 5,68. 5,68. A ver, vamos a colocarnos aquí. Más 5,68 más 3,70. Bueno, primero al 5,68 le vamos a sumar 60 centímetros del closet, que nos daría 6,20. 6,20 más 3,70 nos daría 9,90. Más el closet de 60 centímetros, 10,50, ¿verdad? Entonces, más o menos, este terreno mide 15 metros de frente, ¿verdad? Porque este volumen está volado sobre la cochera, que la cochera mide 5. Entonces, estamos hablando, jóvenes, que es un terreno, es una casa en 5 por 15 aproximadamente, de 125 metros cuadrados de construcción. 125 metros cuadrados de construcción, le calculo yo. Si ustedes hacen un cálculo de cuánto cuesta el costo por metro, cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción, esta casa aquí en Morelia, esta casa puede andar, que anda alrededor de los 13,000, 15,000 pesos. Esta casa puede andar costando, vamos a ver, 15,000, vamos a decir, por 124. 1,860,000 más el terreno, que vamos a ponerle 350,000. Esta casa puede estar costando alrededor de 2,210,000 pesos. Yo le calculo. Dejen sus comentarios si les gustó el video. Espero que les haya servido. Es bien importante eso, ¿no? Les voy a dar estas distancias porque todas ayudan. De la escalera al muro hay 3 metros. Entonces la sala en este sentido tiene 3 metros. Jóvenes, es un placer llevarles a ustedes casas de todo el mundo, casas grandes, casas chicas. Creo que las casas chicas nos ayudan porque somos millones de personas que habitamos en casas compactas, en departamentos compactos. Y fíjense qué belleza, ¿no? Cómo todo cambia. El estar adentro, el entender cómo funciona el organismo vivo que es una casa, nos va a ayudar a todos a mejorar los lugares donde vivimos, porque acuérdate que tú despiertas en arquitectura y te duermes en arquitectura. Y la tendencia es a que cada vez pasemos más tiempo en nuestra casa. Entonces hay que cuidarla, hay que trabajarla, hay que mejorarla y hay que conservarla. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante!